Sí, Señor, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Gracias, Dios, gracias, Señor, porque eres tú quien nos sustenta y sostiene y en esta hora trae sabiduría y entendimiento a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama ¿hallará fe en la tierra? Sí, yo sé que dices, pastor, este tema ya lo vimos. Bueno, lo vimos con otro enfoque, con otra perspectiva, pero dame la oportunidad de poderte enseñar lo que creo que el Señor me habló en la semana que necesitábamos aprender. Nuestra cita se encuentra en Lucas capítulo 18, verso 8, que es paralelo al de Mateo 18:8, que dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Este es un pasaje que ya hemos estudiado, pero el día de hoy me gustaría que habláramos acerca de la fe que el Señor espera encontrar. Él viene buscando a aquellos que en Él han creído, es decir, viene buscando a hombres y mujeres de fe. Escúchame bien, viene buscando a hombres y mujeres de fe. Por eso dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará a hombres y mujeres de verdadera fe? Y cuando lo decimos de esta manera parecería que hay dos tipos de fe, una verdadera y otra falsa. Algo que no me estoy inventando porque la misma escritura nos habla de ello. ¿Dónde? ¿Dónde, pastor, lo podemos encontrar? Bueno, el primer pasaje que estudiaremos se encuentra en Santiago, una carta escrita por uno de los medios hermanos del Señor Jesús, donde nos dice Santiago capítulo 2, verso 14. Santiago capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Contestemos a la pregunta de Santiago. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Puede la fe salvarnos? Pues claro que puede. De hecho, el mismo apóstol Pablo enseña que no es por obras, sino por medio de la fe que somos salvos. Ese es nuestro segundo pasaje. Romanos capítulo 3, verso 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y por si fuera poco, también lo escribe en Éfeso. Fíjate bien, Efesios 2:8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y entonces, cuando nosotros conocemos el libro de Santiago en este capítulo 2 que hemos visto y que hace la pregunta, ¿podrá la fe salvarle? No lo hace para recibir la respuesta así, sino en base al argumento que Santiago está presentando. Lo vamos a mirar. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pareciera que encontramos un punto en el que la Biblia se contradice, donde Santiago me habla de que la fe no es suficiente para ser salvo porque está mencionando a las obras, y Pablo me dice lo contrario, que lo único que necesito es fe. Pero esta contradicción es aparente, porque si seguimos leyendo a Santiago, nos daremos cuenta a la clase de fe a la que se refiere. Veamos, Santiago 2, hemos leído el verso 14, vamos al verso 15 en adelante. Santiago capítulo 2, verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí claramente podemos ver que la fe a la que se refiere Santiago no es la misma de la que Pablo habla. A ver, ¿de qué hablas, pastor? Sí. Mira, Santiago usa la palabra fe para referirse a la aprobación de algo que es verdadero. ¿Sí? Es como si nosotros dijéramos que creemos que tenemos fe en los héroes que nos dieron patria y libertad porque vivimos en una nación libre.
Es una fe que no me compromete absolutamente a nada. Y de eso está hablando Santiago. De esos que dicen que tienen fe, pero no se comprometen, que solamente dicen que tienen fe en Dios, que creen en Dios. ¡Ay, Diosito, qué tan grande es! Yo creo que lo has escuchado en alguna ocasión. De eso se está hablando. De esos que dicen que tienen fe, pero es simplemente para aprobar que algo es verdadero. ¿Ok? Sin embargo, la fe a la que Pablo se refiere es una fe que no solamente cree que algo es verdadero, sino que obra conforme a lo que cree. Es como si alguien nos dijera que está temblando, y aunque no sentimos nada ni escuchamos la alarma sísmica, le creemos a la persona y nos salimos de la casa, del trabajo, de la escuela. No me limité a creer que temblaba de una manera pasiva y dije, sí, está temblando, sino que actué en conformidad a lo que creía. Está temblando, ¿sabes qué? Hay que salirnos. De esa clase de fe habla Pablo. Pero a ver, hagamos una pausa. Si somos observadores, tanto Pablo como Santiago nos exhortan a tener la misma fe, la que se compromete, la que obra en conformidad con lo que cree, la que es verdadera. Y por lo tanto podemos ver que los discípulos también enseñaban que había dos clases de fe. Si Pablo y Santiago me están hablando de una fe verdadera, quiere decir que hay una fe que es falsa. O como dice Santiago, como la que tienen los demonios. Santiago 2:19, seguimos leyendo. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Lo que debería en verdad, debería llevarnos a preguntarnos, ¿qué clase de fe tengo? ¿Qué clase de fe tengo? Pregúntatelo. No que se lo preguntes al de al lado. Pregúntatelo tú. ¿Qué clase de fe tengo? Porque cuando Santiago escribe sobre una fe falsa, quiere decir que había personas dentro de la iglesia que la tenían. Cuando se habla de Pedro es porque hay un Pedro. Y cuando Santiago habla de una fe falsa es porque la hay. Imagina esas personas que creían que eran salvas, que se congregaban en la iglesia, pero que en realidad seguían en sus pecados y delitos porque la fe con la que estaban creyendo no era verdadera sino falsa. La de los demonios, dice Santiago. Lo que inevitablemente debe llevarme a preguntarme, ¿cómo sé la clase de fe que tengo? ¿Cómo haríamos para descubrir si nuestra fe es verdadera o si nuestra fe es falsa? ¿Qué dice Santiago? Seguimos mirando a Santiago. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muestra tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, Santiago nos dice que si mi fe no tiene obras, es muerta. No existe. No es verdadera. Así que el primer indicio que yo encuentro es que lo que hace la diferencia entre la fe verdadera y la fe falsa son las obras que se hacen como respuesta o resultado a la fe que tenemos. Algo que va muy de la mano con lo que el Señor Jesús enseñó en Mateo 7:16 cuando dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Habla de fruto y por ese fruto se da a conocer. El buen árbol da buen fruto y el mal árbol también da fruto, pero sus frutos son malos. Todos dan fruto. La diferencia es que el buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto. No es que no dé fruto, es que da mal fruto. Por sus frutos, por sus obras los conoceréis. Y nos dice que un buen árbol
buen fruto da una buena obra y el mal árbol da un mal fruto, da una mala obra. Es decir, nuestras obras corresponderán a la clase de árbol o a la clase de fe que tengamos en este caso. Lo que nos hace mirar con un poco de mayor claridad. Así que para saber si tenemos fe verdadera o fe falsa, como la de los demonios, necesitamos mirar a nuestras obras. Piénsalo de la siguiente manera. Veamos al pecado como una enfermedad. Pensemos en una enfermedad del estómago que me hace obrar mal. Y la fe es la medicina. Si la medicina que me tomo es verdadera, hará que deje de obrar mal para obrar bien. Pero si la medicina que me tomo es falsa, seguiré obrando mal, aunque me tome el medicamento. ¿Cómo sé si lo que me tomo es falso o verdadero? Por las obras. Por las obras. ¿Verdad? Santiago nos dice que el solo creer sin buenas obras que den testimonio de la fe que tengo es verdadera, lo único que indica es que mi fe es falsa. Lo voy a repetir. Santiago nos dice que el solo creer sin buenas obras que den testimonio de que la fe que tengo es verdadera, lo único que indica es que mi fe es falsa. Algo así como lo que le pasó a Judas Iscariote, el que entregó al Señor. La Biblia nos dice que fue llamado como todos los demás a formar parte del ministerio del Señor Jesús. Y que incluso era el encargado de administrar las finanzas, el dinero que entraba a dicho ministerio. Judas al igual, pensemos en esto, Judas al igual que los otros 11, fue testigo de todos los milagros y sanidades que el Señor hacía. Judas estaba en primera fila. Él estaba ahí para mirarlos todos, todos. Fue testigo y oidor de todos los sermones y todas las enseñanzas que el Señor predicó. Lo vio caminar sobre el mar y calmar la tormenta. Supo acerca de la transfiguración, no estuvo ahí, pero supo acerca de la transfiguración que tuvo ante Pedro, Jacobo y Juan. Miró la manera en que avergonzaba y exponía la hipocresía de los religiosos de su tiempo. Y Judas convivió con Lázaro, a quien el Señor resucitó de los muertos. Pudo hablar, pudo platicar con él, pudo preguntarle, ¿verdad? Todas esas dudas que en determinado momento vienen a nuestra mente, bueno, pudo saciarlas platicando con Lázaro. Todos pensaríamos que con todo lo que vio y escuchó Judas, debería haber desarrollado una fe grande y verdadera, porque la fe viene por el oír, recordemos eso. Sin embargo, mira lo que la Biblia nos dice. Juan capítulo 12, verso 3. Entonces María, la hermana de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía, robaba de lo que se echaba en ella. ¿Qué hacía con el dinero que se le confiaba? Se lo robaba. Judas, a pesar de escuchar la sanísima doctrina de Jesús, de los mismos labios del Señor, a pesar de mirar las obras de Jesús y ser testigo de los milagros de Jesús, al mirar sus obras, sus malas obras, solo podemos concluir lo que todos sabemos. Judas no tenía fe verdadera, sino la fe que en él operaba era la fe de los demonios, la falsa. Y por eso no dejaba de ser lo que era, un ladrón, un codicioso ladrón. Ahora,
Caso contrario a lo que le pasó a Zaqueo. La Biblia enseña que Zaqueo era un cobrador de impuestos, es decir, un ladrón trinquetero avaricioso, igual que Judas, que deseaba ver a Jesús y que cuando supo que iría a la ciudad en donde vivía, tuvo que subir a un árbol para poder verlo. ¿Por qué? Porque era muy bajito y entre la gente no podía hacerlo porque lo tapaban. Fue entonces que subido en un árbol, el Señor le dijo, Lucas 19:5, Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. ¿Cuál fue el resultado de recibir y escuchar las enseñanzas del Señor? Y lo digo de esta manera porque pues no podemos imaginar que el Señor haya ido a su casa sin compartir, sin predicar, sin hablar sobre todo al corazón de Judas, de Zaqueo, perdón. Lucas 19:8 nos lo dice. Mira, después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió, desde hoy, tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que el Señor y sus discípulos supieron que la fe que obró en Zaqueo era verdadera? Por sus frutos. De la misma manera que sabemos que la fe que obró en Judas era falsa, por sus frutos. Zaqueo no solo estaba dispuesto a dejar de robar, no. Estaba dispuesto a perder la mitad de su riqueza y con la otra mitad pagaría lo que había robado y 4 veces más. Algo que solamente es posible si la fe verdadera obra en el corazón de la persona. La medicina verdadera le sanó y le hizo obrar bien. A lo que yo te pregunto, ¿cómo estás obrando? ¿Cómo estás obrando? Cuando el Señor regrese, vendrá buscando a todos aquellos que tienen fe verdadera. ¿Hallará fe en la tierra? Viene buscando a todos los que tienen fe verdadera. Aquellos que estuvieron y que estuvimos enfermos, pero que lo estuvimos porque ya no lo estamos. Y ya no lo estamos gracias a que la fe que hay en nosotros nos sanó e hizo que nuestras obras fueran buenas. Es verdad que el que empezó la buena obra en nosotros aún no ha acabado. Eso es verdad. Todavía cometemos faltas, todavía nos equivocamos, todavía tenemos errores, todavía hay áreas en nuestra vida en las cuales necesitamos que Dios trabaje y nos ayude para que esas áreas puedan ser corregidas, para que esas áreas puedan ser sanadas incluso. Pero también es verdad que solamente es cuestión de tiempo, para que eso suceda. Porque la Biblia asegura que la terminará. Mira, Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, quien comenzó la buena obra en nosotros, Dios, la continuará hasta que quede completamente terminada. ¿Hasta cuándo? Hasta que quede completamente terminada. Y sí, yo sé que algunos de ustedes dirán, lo que le falta con mi marido, lo que le falta con mi mujer, lo que le falta con mis hijos, no importa. Dice que la continuará hasta que quede completamente terminada. ¿Hasta cuándo? El día que Cristo Jesús vuelva. Él viene buscando esa fe verdadera que hace que la obra de Dios sea terminada en nuestras vidas. Y la encontrará.
Si la fe que hay en ti es verdadera, de verdad lo único que necesitas hacer es perseverar y ser paciente. Dios terminará en ti lo que comenzó. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú persevera en lo que estás haciendo y sé paciente. Sé paciente. Continúa con el estudio de la palabra. Sigue leyendo conforme a tu calendario de lectura. Sigue escuchando tus devocionales. Sigue escuchando las enseñanzas acerca de la escritura, tu enseñanza del lunes, tu enseñanza del domingo. Sigue sirviendo al Señor. Sigue haciendo la obra para la cual Él te llamó. Dios terminará en ti lo que comenzó. Dios terminará en ti lo que comenzó. Pero, escúchame bien, pero, si la fe que hay en ti no es verdadera, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados, confiésalos al Señor y pídele que su misericordia y bondad te alcancen. Que te dé el don, de verdad, que te dé el don de la vida eterna. Que te dé de esa fe verdadera que producirá fruto, buen fruto en tu vida. Buen fruto en tu vida. Ahí en el lugar donde estás. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy a través y por medio de tu palabra. Dios, cuando tú vengas, cuando tú regreses por nosotros, hallarás fe en la tierra. Hallarás a hombres y mujeres de verdadera fe que estamos aguardando por tu regreso. Oh Señor, no podemos dejarlo a un volado, un ojalá y que sí, o Dios quiera que sí, para ser más correctos, como si fuera cuestión de suerte, porque estamos hablando de nuestra fe, de nuestra fe. Dios, que el día de hoy podamos en verdad examinarnos a nosotros mismos a la luz de esta enseñanza. Y que podamos mirar si nuestras obras, lo que hacemos, corresponde y da para que el veredicto en nuestras vidas sea que tenemos una fe verdadera y robusta, creciente, que se está desarrollando cada día más y más. Dios, que no seamos oidores olvidadizos de tu palabra. Que bendito Padre Celestial, no tengamos esa fe que describe Santiago, que era una fe falsa, una fe que solamente decía creer, pero que no obraba en consecuencia. Dios, en el nombre de Jesús, que podamos tener una fe que obra, una fe que actúa, una fe que se compromete, una fe que da buen fruto, que tiene buenas obras. Padre, en el nombre de Jesús. Y Dios, te ruego por aquellos que han descubierto o descubrirán que la fe que dicen tener no es una fe verdadera. Esos que siguen hablando de ti en diminutivo, de Diosito. Esos que dicen que toda su vida han creído porque afirman una verdad, pero no se comprometen con ella. Señor, en el nombre de Jesús, tú nos has enseñado que aún los demonios creen que Dios es uno y tiemblan, pero no son salvos. Solamente creen y tiemblan, pero no son salvos. ¿Y cuánta gente no conocemos así, incluso en nuestras iglesias? Dios, en el nombre de Jesús,
Toca esos corazones y dales el don, la oportunidad de arrepentirse. Arrepentirse, verdaderamente arrepentirse de sus pecados. Que los confiesen delante de ti. No es necesario que ningún hombre los escuche. Pero que con ese corazón contrito, humillado, arrepentido, se acerquen a ti, confiesen sus pecados, se aparten de ellos, Señor, y tú les concedas el don de la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Que ellos puedan orar, clamar, pedirte que entres en sus vidas. Que envíes a morar en ellos a tu santo y bendito Espíritu para que puedan recibir ese espíritu de adopción y puedan ser hechos hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos estamos despidiendo, no sin antes recordarte, todos los días nos escuchamos a través del devocional. Los días domingo, como hoy, tenemos nuestra enseñanza. Y el día de mañana recibirás nuestra enseñanza de lunes. Estamos ahora, seguimos viendo Corintios. Pero ya estamos en 2 de Corintios. Así que una carta que ha bendecido nuestras vidas y que estoy seguro que seguirá haciéndolo. Que el Señor te siga guardando. Bendiciones.